Dios les bendiga a todos, muy buenos días a todos en esta mañana. En esta mañana damos gracias al Señor que podemos conectarnos nuevamente ya desde eh, el rinconcito de disciplinas libertadoras aquí en la oficina, siendo que estuvimos de vacaciones y acabamos de regresar, apenas nos estamos reincorporando a nuestras responsabilidades. Pasamos unos días de vacaciones muy placenteros, la pasamos muy bien, descansamos y disfrutamos mucho, pero tenemos que volver a lo que Dios nos ha llamado y damos gracias al Señor por eso que en esta mañana podemos conectarnos, podemos saludarles, podemos reintegrarnos nuevamente y hoy es un día muy especial porque no solamente comienza un nuevo mes, sino que con cada mes que comienza una nueva disciplina. A todos aquellos que tomaron el reto de las 12 disciplinas de este año. Yo no sé si a usted ya le sucedió lo que le sucede a mucha gente cuando comienza un año y toma un reto nuevo en su vida. Por ejemplo, a principio de año mucha gente quiere rebajar, se apunta en el gym, empiezan una dieta, pero probablemente ya a mediados de febrero ya han abandonado el gym, ya han dejado de visitarlo, ya han vuelto a sus hábitos alimenticios anteriores. Y viene la decepción. Denise Ingrid, Dios te bendiga, bienvenida a Disciplina Libertadora. Y vienen los regrets, las lamentaciones. Este reto que nosotros hemos tomado en este año de 12 disciplinas, una disciplina por mes, no es como el gym o como una dieta, pero sí implica mucha disciplina. Y nuevamente la intención de este reto, de esta disciplina, es ayudarlo a lograr finalmente a disciplinarse. Y sobre todas las cosas, cualquier disciplina que nosotros podamos adoptar es una disciplina bíblica. Cómo nosotros podemos mantenernos en la escritura a través de todo el año para juntamente con esa escritura disciplinar tantas áreas de nuestra vida. El método que estamos usando durante todas estas disciplinas es la palabra de Dios, obviamente. Pero esa palabra de Dios la estamos usando para disciplinar diferentes áreas de nuestra vida. En el mes de enero comenzamos con la primera disciplina y lo hicimos durante un mes completo porque está comprobado que después que usted practica consecuentemente una disciplina, un behavior, una práctica, después que usted la practica por más de 21 días se convierte en un hábito y ya es mucho más fácil. Ahora, esto no implica que va a ser automático después de los 21 días, sino que se le será más fácil y se convertirá en un hábito, algo un poco más común en su vida de hacerlo, y le será más fácil mantenerse en ella. Por tanto, comenzamos en el mes de enero con leer la Biblia y practica la disciplina de desarrollar, leer la escritura y practicarla. Y vimos varias maneras, varias disciplinas de cómo mantenernos en ella. En el mes de febrero estuvimos, que acaba de finalizar, Janet Hernández, Dios te bendiga, mi querida. Acabamos de finalizar la disciplina del manejo de sentimientos. Oh boy, cuántas testimonios, cuántas batallas, cuántas áreas tuvimos que trabajar durante este mes de febrero, el manejo de sentimientos. Evelyn Betsabe, Dios te bendiga, bienvenida a Disciplina Libertadora. La realidad es que, mire hermano, cuando usted se propone trabajar en una área en su vida y usted lo verbaliza y usted toma el primer paso, el enemigo se enfurece y quiere que usted vuelva hacia atrás. Eso siempre será de esa manera. Él no descansa. Por eso es tan importante que usted se mantenga constantemente en esa disciplina. Durante este mes que estuvimos trabajando el manejo de sentimientos, por lo menos en mi vida, yo no sé en la de usted, noté, Pastora Dulce, Dios le bendiga, buenos días. Noté que quizá anteriormente era igual, pero no lo había notado de la manera que lo noté en este mes, porque en este mes estaba trabajando a conciencia en esta disciplina.
Durante este mes tuve que experimentar muchísimos sentimientos a flor de piel. Tuve que llevar muchísimos a la luz de la escritura qué terribles son los sentimientos y qué reales se hacen. De ellos nadie puede escapar, diferentes a diferentes niveles. Creo que mi hermana Fanny de igual manera experimentó lo mismo, siendo que si usted siguió los escritos de nuestra hermana Fanny, se pudo dar cuenta con cuántos sentimientos ella estaba batallando. Y creo que todos ustedes, especialmente aquellos que tomaron la decisión de manejar sus sentimientos, ciertamente todos los días me encuentro con personas que están batallando con diferentes sentimientos, pero Vivianet, Dios te bendiga. Saludos a toda la familia Clemente, muy querida. Qué difícil es batallar con sentimientos, es algo que batallamos todos los días. Aparece un sentimiento con el cual tenemos que batallar, llevarlo a la luz de la escritura. Pastora Magali, mis saludos y respetos para usted en esta mañana. La realidad es que con cuántos sentimientos a veces nosotros abrazamos que nos llevan a otras cosas más profundas, con cuántas emociones. Yo discutía con una hermana en esta semana que las emociones están muy ligadas a los sentimientos. La emoción es algo que se manifiesta en el momento y al usted abrazarlo o al continuar manifestándose se convierte en un sentimiento que es algo más fuerte. Están bien ligados y la realidad es que todos los seres humanos estamos llenos de emociones. Dios nos creó de esa manera, pero de igual manera nos dio herramientas para manejar esas emociones y esos sentimientos. Aquí, Sandrita, Dios te bendiga. Aquí por qué se han hecho tan famosos los emojis. Porque los emojis son caritas que representan tantas emociones que hay en el ser humano. Si usted se da cuenta, los emojis son muchísimos y se han hecho muy famosos porque es una manera de usted comunicar cómo usted se siente, qué sentimiento o qué emoción usted está manifestando. De emoción pasa a ser un sentimiento cuando se hace más fuerte, cuando usted lo abraza, cuando tiene una profundidad más allá de lo que es una emoción, que quizá usted la puede sentir en el momento y después pasa. Pero de igual manera queremos reiterar que los sentimientos son efímeros. Hoy están, mañana no están. Por ende, es importante manejarlos a través de la palabra de Dios, porque si usted no lo hace, mi hermano, mi hermana querida, en esta mañana, they will take over. Ellos lo controlarán. Y la realidad es que muchos de los sentimientos están forjados de emociones que se manifiestan en la carne, emociones que son falsas, que son parte de nuestra naturaleza caída. Es por ende que, Glendalí, Dios te bendiga en esta mañana, que es tan necesario llevarlos a la obediencia de Cristo a través de la palabra de Dios. En este mes, de verdad, mi experiencia, tuve que batallar con sentimientos donde los pude sujetar rápidamente a la palabra de Dios. Hubieron otros sentimientos en mi vida que trataron de arraigarse a mi corazón, que trataron de arraigarse a mi mente, que tuve que pelear fuertemente con ellos. Jay, Dios te bendiga en esta mañana, porque parecían muy reales, y trataron de controlarme, de controlar mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de tratar con otras personas. Dilia, muy buenos días. Dios te bendiga, mi querida. La realidad es que ese es el problema de los sentimientos, que cuando te controlan tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de tomar decisiones. Y es necesario aprender a cómo manejar esos sentimientos. Le dimos el espacio de un mes completo para que usted pudiera aprender a cómo manejar esos sentimientos a través de la palabra de Dios. Así que en esta mañana llegamos al mes de marzo. Y en este mes de marzo muchas cosas están sucediendo y quiero utilizar esta plataforma en esta mañana para dar un anuncio que no es de disciplinas libertadoras, pero quiero tomar ventaja de esta plataforma para hacer la invitación. Mi iglesia local, la iglesia Juan 316, está llevando a cabo, en este mes de marzo estaremos llevando a cabo el día 23. Dios Mari, Dios te bendiga.
Jonais Santana, Dios te bendiga, bienvenida a Disciplina. Angélica, muy buenos días. Estamos llevando a cabo, el día 23 estaremos llevando a cabo un retiro de parejas. Un retiro de parejas bajo el tema Amor Feroz. Amor Feroz. Y este retiro de pareja está basado en 6 sesiones. Estaremos hablando de la comunicación, las prioridades, las finanzas, la intimidad, el sexo y el conflicto. 6 sesiones, o vamos a darle a cada pareja que llega, vamos a pasarlo por una sesión diferente y vamos a hablar del amor feroz a través de la palabra de Dios en todas estas sesiones, en todas estas necesidades en el matrimonio. Vamos a tener las 6 sesiones, vamos a tener piña colada, vamos a tener un almuerzo exquisito, vamos a tener ministración, música, vamos a poder compartir con otras parejas y oír que todo lo que usted experimenta en su matrimonio, las luchas, las batallas, no solamente los pasa usted, su esposo no está loco ni es anormal, ni usted tampoco. Todo lo que usted probablemente está viviendo es normal, es parte de lo que es el matrimonio, que es algo en lo que usted debe crecer, en lo que usted debe sembrar, es algo que usted debe trabajar. El matrimonio no es tan simple, es algo que se trabaja. Es como el cuerpo, si usted quiere tener músculo y quiere estar bien en forma, usted tiene que trabajar su cuerpo. De igual manera, el matrimonio. El día 23 vamos a estar celebrando este retiro de pareja. Va a haber cuidado del niño por un costo adicional. Le invitamos. En las redes sociales ya está la promoción. Este fin de semana vamos a tirar el video en vivo de la promoción en vivo. Así que ahí está el número de teléfono donde usted debe llamar y registrarse y puede hacer su pago por PushPay para ser parte de este evento. De igual manera, Disciplina Libertadora cumple un año en el mes de abril y vamos a estar celebrando un congreso, un mini congreso. Va a ser un día completo de disciplinas, de enseñanza, de conferencias, de música, de adoración, de compartir durante el mes de abril. El 27 de abril separe la fecha. De igual manera, este evento ofrece estadía por un costo adicional en el lugar donde vamos a estar llevando a cabo el evento. Hoy tengo la mente. Vamos a ofrecer hospedaje. Hay hospedaje disponible. Hay hospedaje disponible. El lugar donde lo vamos a hacer es en una iglesia, en un salón de actividades muy hermoso de una iglesia conocida. Y ese salón tiene hospedaje para todo aquel que quiera venir al evento y quiera quedarse desde la noche anterior para no tener que madrugar. Usted solamente tiene que hacer el contacto y le daremos más información. Pero en esta mañana hemos llegado al mes de marzo. No se desespere, yo sé que por lo menos para Pensilvania amaneció nevando, pero es probablemente una de las últimas nevadas que vamos a coger. Así que no se desespere, detrás de un largo y frío invierno siempre viene una primavera. Así que en esta mañana vamos a estar hablando de una nueva disciplina que vamos a estar manejando durante todo este mes de marzo, y esa disciplina dice lo siguiente: rechaza a vivir y alimentarte de heridas del pasado. Este mes, en el mes de marzo, hablamos de sentimientos. Y si usted se fija, cada disciplina, cada mes está relacionada con la próxima, siendo que ya usted debió haber aprendido cómo manejar los sentimientos. Y yo quiero hacer un énfasis en esta mañana. Nosotros hablamos durante un mes completo del manejo de sentimientos, le damos las herramientas, pero la realidad, mi amado hermano, es que usted hace la práctica. La realidad es que no hay camino hecho, se hace camino al andar. Mientras usted tiene las herramientas, es algo, la disciplina implica que usted debe mantenerse en lo ya aprendido y practicado. Los sentimientos es algo con lo que usted va a batallar toda su vida. Ya tiene las herramientas. Lo importante es que usted se mantenga disciplinado a que cada vez que aparezca un sentimiento, que cada vez que usted experimente un sentimiento, usted lo lleve a la luz de la escritura y lo maneje.
ahora en el mes de marzo, donde vamos a estar hablando de rechazar, rechaza vivir y alimentarte de heridas del pasado. Un tema muy conocido donde mucha gente tiene muchas opiniones. La iglesia, las redes sociales hablan mucho de cómo no vivir en el pasado, de cómo manejar el pasado. Pero en esta mañana vamos a hablar de algunos puntos que quizás puedan ser de bendición para su vida. Y la realidad es que todos batallamos con nuestro pasado, ya sea con nuestros fracasos, ya sea con nuestros pecados del pasado, ya sea con heridas. Y cuando hablamos del pasado podemos hablar de nuestra niñez, podemos hablar de años anteriores, podemos hablar de meses, podemos hablar de días. Lo que no es el día de hoy se convierte en un pasado. Ya inclusive hablando de nuestra niñez, hablando de años anteriores, hablando de meses anteriores, hablando aún del día de ayer, ya el día de ayer se convirtió en pasado. ¿Por qué? Porque ya usted no tiene control sobre ello. Lo que representa el día de hoy es el presente, el día de hoy. El día de ayer ya se convierte en pasado. Cuando hablar de rechaza vivir y alimentarte de heridas del pasado, nuevamente no estamos hablando solamente de tu niñez, aunque sí cabe dentro del tema. No estamos hablando solamente y exclusivamente de lo que pasó hace años, de lo que pasó en tu matrimonio anterior, de lo que pasó en tu relación anterior, hablando de relaciones interpersonales, de lo que te pasó en la iglesia donde tú estuviste anteriormente o en el lugar donde tú estuviste anteriormente. Estamos hablando de todo lo que tú has vivido hasta el día de ayer. Aún el día de ayer se convierte en tu pasado, porque ya pasó y ya no tienes control de él. Se dice rechaza, fíjese bien, esto es una actitud de decisión. Usted decide si usted rechaza o no vivir, y también no habla solamente de rechazar, sino que dice rechaza vivir y alimentarte de heridas del pasado. Cuando hablamos de alimentarnos, usted sabe que la alimentación es algo diario. Usted tiene que comer todos los días. Cuando hablamos de alimentarnos, es vivir diariamente, volver, Joey, Dios te bendiga, hijo de mi alma, volver diariamente al pasado, a lo que ya pasó. Que quiero reiterar en esta mañana, inclusive lo que pasó hasta el día de ayer, ya tú y yo perdimos el control. Ya no podemos hacer nada. Ahora, ¿por qué regresamos a esos lugares, a esos momentos? Ay, mamá. A esos momentos del pasado. ¿Por qué nosotros los seres humanos constantemente viajamos al pasado? Vivimos en el pasado, sucumbimos en el pasado, nos alimentamos inclusive muchas veces de lo que hemos vivido, nos victimizamos de aquellas cosas que obviamente yo no quiero pasar por alto, que probablemente han sido eventos que nos han marcado, que nos han herido, que han dejado huellas en nuestras vidas. Pero en esta mañana vamos a hablar de rechazar, vivir y alimentarnos de esas heridas del pasado. Así que hacemos una oración, invitamos al Espíritu Santo en esta mañana que nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta mañana porque nuevas son tus misericordias, dice la Escritura. Por eso estamos agradecidos. ¿Qué sería de nosotros si tus misericordias no fueran nuevas? Si tuviéramos que vivir en el pasado. Ciertamente esta palabra nos trae esperanza en esta mañana, que lo que pasó ayer y mucho antes de ayer ya pasó. Pero que tus misericordias en esta mañana son nuevas para cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana traiga convicción, repartiendo tu palabra a cada necesidad, levantando a aquellos que se han sucumbido en su pasado, en heridas que quizás no han podido sanar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, trae convicción y que esta palabra lleve mucho fruto. Te presentamos esta disciplina en el comienzo de este mes y te pedimos que a través de este mes tú vayas revelando, tú vayas tratando con cada uno de nosotros y nos ayudes a disciplinarnos en tal disciplina. Después de toda la gloria, después de todas las cosas, la gloria será para ti. Realmente queremos madurar, queremos crecer,
Queremos llegar a la estatura a la cual tú nos has llamado, la estatura de Cristo. En Cristo Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén. Bien, en esta mañana, mire cómo dice esta disciplina de rechaza vivir y alimentarte de heridas del pasado. Dice Isaías capítulo 43, versículo 18. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No te das cuenta? Estoy abriendo un nuevo camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dice Isaías capítulo 43, versículo 18. Fíjese bien, dice, yo estoy haciendo algo nuevo. Dios hablando en la escritura dice que ya no vivamos en el pasado y que Él está haciendo algo nuevo. Es la intención de nuestro Dios a través de toda la escritura y de muchos versículos que vamos a estar compartiendo. Marla, Dios te bendiga, muy buenos días en esta mañana. Que usted y yo no vivamos en ese pasado que muchas veces nos atormenta. Dice el ABC, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo logro no vivir más en el pasado? Fíjese bien, dice, apropiarte de tu dolor para ayudar a otros y no para ser un estanque de recuerdo y penas donde ir cuando las cosas no vayan como quisieras. Permite que cada pensamiento destructivo y recordatorio doloroso de tu pasado sea ensombrecido por la sobreabundante gracia de Dios que experimentaste a raíz de tu dolor. Sé sobreviviente de tus heridas y no una víctima de ellas. La realidad, mi hermano, en esta mañana es que nuestro pasado siempre tratará de seguirnos. Y la realidad es que el enemigo siempre tratará de usar lo que ya aconteció en nuestras vidas y lo traerá a nuestra memoria para tratar de detenernos en ese lugar. ¿Por qué? Porque si nos detenemos en ese lugar que se llama pasado, no podremos experimentar el presente. La intención del enemigo de nuestras almas siempre será detenernos en el pasado. ¿Cuál es su estrategia? Recordarnos y llevarnos nuevamente a lo que ya sucedió. Muchas veces el pasado implica dolor, como acabamos de leer en este ABC. El pasado muchas veces trae dolor. Yo no sé si usted se da cuenta que usualmente nosotros los seres humanos recordamos del pasado mayormente las cosas dolorosas y lamentablemente olvidamos las cosas buenas. Por eso es que la escritura habla de recordar, de hacer memoria. En el libro de los Salmos, Dios siempre le decía a Moisés que le recordara al pueblo de donde Dios los había sacado. Que inclusive Dios demandaba del pueblo de Israel que celebraran ciertas fiestas, como la fiesta de la Pascua, que significaba la celebración cuando Dios los libró de la muerte de los primogénitos. Y Dios quería que recordaran ese pasado, de cómo Dios los había librado, inclusive que le contaran a las nuevas generaciones. Esta era la intención de la fiesta de la Pascua, que recordaran constantemente la noche cuando Dios los había librado. En este caso, fíjese bien, Dios quería intencionalmente, Dios te bendiga, Nilda. Muy buenos días, mi querida Naelva, Dios te bendiga. Bienvenidas. Dios quería que recordaran, pero fíjese bien que lo que Dios quiere que recordemos a través de toda la escritura son sus bendiciones, son los momentos que Él estuvo con nosotros, los caminos por donde Él nos ha traído, las bendiciones, su cobertura, son la intención de Dios. Y en esta mañana, cuando hablamos de no rechazar vivir y lamentarnos de las heridas del pasado, fíjese bien que habla específicamente de heridas del pasado. No estamos diciendo que usted no recuerde las cosas buenas del pasado, porque esas son meritorias que las recordemos, nos dan vida, nos recuerdan las misericordias de Dios, cómo Dios ha estado por nosotros. El salmista muchas veces decía y hacía memoria de todas las veces que Dios lo había librado, de cuántas veces Dios había sido bueno con él. Pero durante este mes vamos a estar hablando de heridas.
no de acontecimientos positivos, no de las cosas buenas. Cuando hablamos de heridas del pasado, estamos hablando de acontecimientos difíciles, de acontecimientos tristes, estamos hablando de fracaso y de cómo estas heridas usualmente nos han herido, nos han debilitado, nos han detenido en el camino. A esas son las heridas que nos estamos refiriendo y de las cuales con las cuales vamos a estar trabajando. Como muchas veces nosotros vivimos estancados y esas son las que el enemigo querrá recordarte. Fíjense bien, Ana González, Dios te bendiga. Muy buenos días, me dijeron que estás con el flu, espero que estés mejor, que te estés recuperando y que en esta mañana la palabra sea un bálsamo para ti. Fíjese bien que siempre el enemigo le recordará las heridas del pasado. Nunca él nos recuerda las victorias, las bendiciones. Siempre nos recuerda y en el lugar donde él nos quiere detener es en las heridas. Porque nuevamente es este lugar lo que nos mantendrá sin conquistar, sin disfrutar lo que Dios tiene preparado en el presente. Por eso comenzamos con ese versículo donde en Isaías el Señor dice, olviden las cosas del pasado. Y reitero, se refiere a las cosas tristes, a las cosas que nos hirieron, a las cosas que nos dañaron, a los fracasos, a todo lo que tiene que ver con lo negativo. Dice, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Y mire lo que dice la escritura, ya está sucediendo. No te das cuenta, fíjese bien lo que implica este versículo. Cuando nosotros estamos viviendo, cuando nosotros estamos recordando las heridas del pasado, lo que me hicieron, cómo me hirieron, cuánto me dolió. Entonces, no nos damos cuenta, el peligro de esto es que no nos damos cuenta que ya eso pasó y que Dios está haciendo algo nuevo. En esta mañana yo quiero recordarte, aunque quizá tú no te has dado cuenta hasta hoy, que no importa lo que tú estás viviendo del pasado, esas heridas, esos fracasos, independientemente de cuánto tú hayas fracasado en cualquier área de tu vida, la Biblia dice que ya está haciendo algo nuevo. Qué bueno, Ana, me alegro que estés mejor. Que Dios ya está haciendo algo nuevo, porque ese es nuestro Dios. La Biblia dice que las misericordias de Dios, o sea, el favor de Dios, es nueva cada mañana. ¿Y qué implica la misericordia de Dios? La misericordia de Dios implica no darnos algo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos castigo porque somos malos, porque fallamos. La misericordia implica que Dios no te dará ese castigo. Por el contrario, te dará favor. La realidad es que ¿por qué nosotros volvemos tanto al pasado? ¿Por qué las heridas del pasado, los fracasos del pasado, las malas experiencias tienen tanto poder sobre nosotros? ¿Por qué nos detienen? En esta mañana y a través de todo el mes vamos a hablar de diferentes áreas, de diferentes ángulos de esta herida del pasado, pero en esta mañana yo quiero tocar una específicamente. Por eso el tema, el subtema bajo la disciplina del mes de marzo dice cerrando capítulos. Cerrando capítulos. Fíjese bien que en esta mañana la disciplina habla de cómo nosotros, en vez de vivir en el pasado y de ser víctimas de nuestro pasado, debemos apropiarnos de ese dolor que nosotros vivimos en el pasado, de esas experiencias para ayudar y bendecir a otros. Cómo nosotros podemos usar nuestra historia, nuestro dolor, nuestro fracaso, no solamente para sanar, sino para compartirlo con otros, para los que están viviendo hoy en día lo que ya tú viviste, puedan salir de ahí de la misma manera que Dios te sacó. En esta mañana yo quiero usar un ejemplo bíblico de por qué nosotros vivimos en el pasado, o por qué vivimos huyendo, o por qué vivimos bajo temores de situaciones del pasado. Y por eso lo titulé Cerrando Capítulos. Si usted se va al libro de Génesis, en el libro de Génesis vamos a hablar de Jacob. Uno de mis temas favoritos, el libro de Génesis capítulo 31, 32 y 33, habla de la historia de Jacob. Usted sabe que Jacob
tiene una historia, tiene un pasado un poco sombrío. Jacob, aún su nombre significaba usurpador. Y dice la escritura que la historia de Jacob es una historia muy triste. Él había usurpado el lugar de su hermano y le había robado la primogenitura con la ayuda de su madre y basado en engaño. Él había cometido ciertos errores bastante feos. Por ende, había tenido que salir huyendo, como hacemos todos nosotros. A veces nuestro pasado, aquellas cosas que nos hacen o que nosotros hacemos, porque no solamente nos hieren lo que nos hacen, sino que a veces las decisiones que nosotros tomamos no solamente nos hieren a nosotros mismos, sino que hieren a otros. ¿Verdad que usted ha estado ahí? ¿Verdad que usted ha tomado decisiones que lo han herido a usted y que también han herido a otros? No necesariamente son cosas que nos hicieron a nosotros. Hay veces que somos nosotros los que estamos puestos en esa posición donde hemos tomado decisiones que nos han herido a nosotros y han herido a mucha gente. Y después que ha sucedido, eso nos persigue, nos duele y no encontramos cómo reparar ese daño. Y vivimos autocastigándonos por los errores que cometimos, por las decisiones que cometimos. Quizás nos casamos fuera de la voluntad de Dios, Dios no nos unió a esa pareja. Quizá hemos tomado decisiones y entramos en relaciones destructivas. Quizá tomamos posiciones o entramos a lugares que no debemos entrar. Quizá hicimos y dijimos cosas que no debíamos hacer y eso nos persigue. Quizá todavía sentimos que estamos viviendo con consecuencias de decisiones que tomamos en el pasado. Y ciertamente ahí Dios perdona nuestros errores, pero la realidad es que hay consecuencias con las que tenemos que vivir. Entonces, si hay consecuencias con las que tenemos que vivir por el resto de nuestras vidas, ¿cómo aplicamos esta disciplina? Entonces, ¿cómo no vivir bajo el temor o bajo esas consecuencias? ¿Cómo rechazamos vivir y alimentarnos de esas heridas del pasado? Vamos a llevarlo a la escritura. Dice la escritura que Jacob había cometido ciertos errores. Había robado la primogenitura de su hermano, había utilizado el engaño. Esto provocó que Jacob saliera huyendo. Y la realidad es que esta es la salida para muchos de nosotros, huir de situaciones en las que fuimos ya sea víctimas o fuimos los culpables. Cualquiera que sea la situación, usualmente nosotros los seres humanos salimos huyendo, lamentablemente, por el dolor que causa. Pero la realidad es que durante todos estos años, yo quiero que usted se fije en algo en esta mañana que traerá esperanza. A pesar de que Jacob había cometido estos errores, a pesar de que su nombre les recordaba todos los días que él era un usurpador. Porque hay cosas que nos recuerdan nuestro pasado. Y esto es una de las cosas con las que vamos a batallar y vamos a disciplinar en este mes. Él vivía con esto. ¿Por qué? Porque su nombre implicaba y le recordaba todos los días que él era un usurpador. Habían pasado ya 20 años en el capítulo 31, donde 20 años es una larga vida. Yo no sé cuánto tiempo en esta mañana usted lleva batallando con consecuencias, con sombras de su pasado, con errores, con decisiones, con dolor, con cosas que realmente lo marcaron. Yo no sé cuántos años, pero a Jacob ya le había tomado 20 años. Pero fíjese bien, qué interesante. Y nuevamente vamos a hablar de diferentes ángulos, pero en esta mañana yo me quiero concentrar en esto porque así el Espíritu de Dios me dirigió. Jacob, ya han pasado 20 años y Jacob había hecho un pacto en Betel con Dios, pero por causa de sus decisiones había tenido que salir huyendo y habían pasado 20 años. Llega el momento donde el mismo Dios lo confronta. Ángel Caraballo, Dios te bendiga, muy buenos días. Y le dice, es tiempo de volver a Betel. Ahora, parece que era el mismo Dios que lo estaba llevando a su pasado. Escuche bien en esta mañana. Pareciera que era el mismo Dios que lo estaba llevando a su pasado. Entonces, si fuere así,
Entonces, ¿dónde se aplica en esta mañana la palabra que estamos compartiendo? Si el mismo Dios dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado porque yo voy a hacer algo nuevo. Fíjese bien, ¿cómo aplicamos esa palabra? Si en este caso es el mismo Dios que le está diciendo a Jacob, tienes que volver a Betel. Ahora, ¿por qué Dios le dijo a Jacob que tenía que volver a Betel? Ciertamente Dios no quería que Jacob volviera a Betel a recordar su pasado, a llorar por su pasado. La intención de Dios no era restregarle a Jacob su pasado, no era señalarlo, no era condenarlo. Aparentemente había un capítulo que no estaba cerrado. Y la intención de Dios era llevar a Jacob a ese capítulo inconcluso para que por fin él lo pudiera cerrar y entonces continuar para algo nuevo que Dios había hecho, iba a hacer en la vida de Jacob. Fíjese bien que hay momentos donde nuestro pasado nos persigue porque nunca logramos cerrar ese capítulo. Un capítulo que no se cerró es un capítulo que queda abierto. Yo no sé si usted es como yo soy amante de la lectura, empiezo a leer un libro y si pierde mi interés o si veo un libro en el camino, me encuentro con un libro que tiene un título que capta mi atención, hay una grande posibilidad de que yo detenga el libro que estoy leyendo y comience a leer el otro libro. No, thank you. Eso no es una buena disciplina. Me tengo que disciplinar a terminar el libro porque probablemente yo no sé si lo que yo comencé a leer está inconcluso y al final del libro sea la interpretación completa de este libro antes de yo entrar a otro. Usualmente en nuestra vida personal esto sucede. Nosotros queremos continuar con la vida dejando capítulos abiertos y esos son aquellos que vuelven a atormentarnos, aquellos que el enemigo utiliza por cuanto no están cerrados, tienen una puerta abierta donde el enemigo puede entrar y utilizarlo para mantenernos en nuestro pasado. Fíjese bien cómo Dios lleva a Jacob nuevamente a Betel. El problema está que cuando él tenía que regresar dice, oh, wait a minute. Yo salí de ahí bajo un conflicto, bajo un daño. Y fíjese qué interesante, y esto lo quiero compartir con usted, abrácelo en esta mañana. Pareciera que el mismo Dios está llevando a Jacob a su pasado. En esta escritura el Señor dice, no se recuerden más de su pasado. Pero la realidad es que era necesario que Jacob volviera a Betel para que cerrara un capítulo de su vida. Y si pudiera abrazar, pudiera experimentar el nuevo capítulo, la conclusión, el propósito para el cual Dios lo había llamado. Ahora fíjese qué interesante, que a pesar del pasado de Jacob, a pesar de sus errores, a pesar de su falta, Pastora Berta Angélica, Dios la bendiga, mis saludos y respetos para usted y el pastor. Fíjense qué interesante que a pesar de que Jacob había salido de ahí bajo un error, bajo una usurpación, había cometido una grande falta, había hecho daño, había engañado. Fíjese bien que durante esos 20 años donde él había estado huyendo, el propósito de Dios nunca se detuvo en la vida de Jacob. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que no importa cuál haya sido tu pasado, cuántos errores tú hayas cometido, quizá hasta el día de hoy tú estás batallando con tu pasado, tú estás batallando con las consecuencias de decisiones que tomaste, pero fíjese bien que en la vida de Jacob el propósito de Dios nunca se detuvo. Él nunca dejó de ser el siervo de Dios. Dios nunca dejó de tratar con él. Dios nunca dejó de revelarse. Yo quiero que tú sepas en esta mañana, yo quiero recordarte en esta mañana, el propósito de Dios no se detiene por tus errores del pasado, por tus heridas del pasado, por toda tu historia. No importa qué negra y oscura fue, no importa cuántas consecuencias todavía tú estás viviendo, el favor de Dios, el llamado y el propósito de Dios no se detienen por ello. No se detuvieron en la vida de Jacob, sino que llega un momento, mire bien en esta mañana, donde el mismo Dios te lleva a ese pasado con la única intención de cerrar ese capítulo, porque si no lo cierras, siempre seguirá detrás de ti.
Siempre te traerá temor, siempre te traerá recuerdo y nuevamente una puerta abierta es una puerta de la cual el enemigo tomará ventaja para recordarte tu pasado y para mantenerte ahí. Dios llama a Jacob a volver a su pasado, a volver a Betel. Le dijo, tienes que regresar. Porque ahí tú hiciste un pacto conmigo y nuestro Dios es un Dios de pactos. Tú y yo muchas veces nos olvidamos del pacto porque creemos que lo que nos pasó ya rompió el pacto, pero los pactos de Dios son inquebrantables. Qué lindo es la palabra del Señor en esta mañana. Yo quiero recordarte que los pactos de nuestro Dios son inquebrantables. Tu pasado, tus errores, tus heridas no quebrantan el pacto de nuestro Dios. Tú y yo quebrantamos nuestros pactos. ¿Por qué? Porque nuevamente no rechazamos vivir en nuestro pasado. Creemos que ellos tienen más poder sobre nosotros que el pacto y la palabra que ya Dios dictó. En esta mañana partimos bajo la premisa de que Dios no rompe sus pactos, Dios no los quebranta, están vigentes en esta mañana. No me importa cuál es tu pasado, cuáles son tus heridas, cuáles son las consecuencias de tus errores. El pacto de Dios es inquebrantable. Dios pactó contigo, Dios te dio una palabra. Esa palabra está viva y late en esta mañana. Por eso el Señor dice en este versículo, ¿no te das cuenta? Yo estoy haciendo algo nuevo. ¿No te das cuenta? ¿Sabe usted que cuando nosotros nos concentramos en nuestras heridas, cuando nosotros nos concentramos en nuestro pasado, caemos en un estado donde no nos damos cuenta? Por eso es necesario que salgamos de ahí. Porque entonces no nos daremos cuenta, no podremos ver. La visión del pasado opacará la nueva visión. Ahora fíjese bien, Ani, Dios te bendiga. Ani, te tengo brazos gitanos. Te lo iba a llevar el martes, pero pensé que tú no venías y no te lo llevé. Te lo tengo guardadito, recuérdamelo en el día de hoy. Fíjese bien, el Señor lleva a Jacob, le dice, tienes que volver a Betel. Pareciera que Dios no quiere volver a su pasado, pero recuerde bien que por 20 años... Aunque Jacob veía la mano de Dios, aunque Jacob veía el propósito de Dios cumplirse, había algo que atormentaba a Jacob. Y su nombre, que significaba usurpador, se lo recordaba todos los días. Yo estoy segura que aquellas personas, cada persona que todavía está siendo atormentado por su pasado, Barbarita, un abrazo para ti. Hay cosas que te recuerdan. Y el enemigo se encarga. Hay personas que te recuerdan, hay consecuencias que te recuerdan, hay enfermedades que te recuerdan. Hay tantas cosas en nuestra vida que te recuerdan y se empeñan en recordarte lo que tú hiciste, lo que tú eras, lo que tú viviste. Y fíjese bien cómo Dios utiliza esto. Jacob, su nombre le recordaba todo el tiempo que él había sido un usurpador. Jacob, entendiendo lo que esto implicaba, que él tenía que volver a Betel, dice y reconoce, si yo tengo que volver a Betel, yo no puedo volver de la misma manera. Jacob, sin darse cuenta, estaba practicando la disciplina de marzo. Dijo Jacob, y yo estoy parafraseando, capítulo 30, 31, 32 y 33 de Génesis, está esta historia. Hermana Eunice Pons, Dios le bendiga. Mis saludos y respetos para usted y para su esposo, el pastor. Fíjese bien, Dios lleva a Jacob nuevamente a su pasado. Y mire qué interesante que estamos hablando de no regresar al pasado, pero en este caso es el mismo Dios quien le dice a Jacob, tienes que volver a Betel. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Jacob estaba viviendo bajo la sombra de su nombre, que significaba usurpador. Había un capítulo que nunca se cerró. Por ende, esto perseguía a Jacob por 20 años. Y fíjense, mi hermano, a lo largo de mi caminar yo me he encontrado con mucha gente que ciertamente no solamente son esclavos de su pasado, del año pasado, de hace 2 años. Hay gente que vive con las secuelas de su pasado de 20, 30 años. ¿Por qué? Porque probablemente, y por aquí queremos comenzar, aunque vamos a cubrir muchas áreas más adelante, queremos cubrir el hecho de que hay capítulos en nuestra vida que nunca se cerraron. Y por eso todavía están abiertos. Y este es el caso de Jacob. Cuando Jacob tiene que volver a su pasado, a enfrentar a su hermano, en él nace el temor. Si tengo que regresar,
probablemente tengo que enfrentarme con mi pasado. Y aquí la Biblia dice que no vuelva a mi pasado, que Dios está haciendo algo nuevo. Pero para tú experimentar lo nuevo, tienes que haber cerrado lo viejo, dice la Biblia. Entonces Jacob, cuando regresa a su pasado, dice la Escritura que él tomó una disciplina. Y a esto lo queremos llevar y queremos compartir con usted. Jacob dijo, si yo tengo que regresar a Betel, yo no puedo regresar de esta manera. Yo necesito ser transformado. Por eso, cuando él está en la montaña, cuando él está en este lugar solo con el ángel, él tiene una pelea con el ángel porque él dice, yo tengo que regresar, pero no puedo regresar de la misma manera. Yo necesito una transformación. José Ángel Caraballo dice, en un momento de mi vida pensé que Dios cerraría capítulos, pero me toca a mí cerrarla y me di cuenta que hay capítulos que nosotros nos toca cerrarlos, ciertamente. ¿Y sabes qué es lo más lindo, Caraballo? Que nuestro Dios, el gran soberano, el eterno, sabe que probablemente tú y yo no tengamos la valentía de regresar a ese lugar, que queremos huir. Qué linda es la palabra del Señor. Y Dios siempre permite situaciones en nuestra vida. Abra los ojos en esta mañana. Hay situaciones que vienen a tu vida y a mi vida que tienen el propósito de llevarnos hacia atrás con el único propósito de cerrar ese capítulo. Porque Dios no quiere que tú vivas en tu pasado. Dios no quiere que tú vivas bajo lo que tú eras. Elizabeth, our boss, Dios te bendiga en esta mañana. Muy buenos días. Fíjese bien, Dios lleva a Jacob a su pasado. Dice, tienes que volver, pero Jacob, como dice Caraballo en esta mañana, Jacob tomó la determinación de decir, ok, me parece que tengo que ir a cerrar un capítulo que nunca cerré. Y hay cosas, mi amado, hay conversaciones que usted nunca tuvo para cerrar un capítulo y por eso te persiguen, por eso me persiguen. Jacob tiene que regresar y dice, antes de yo regresar, algo tiene que suceder conmigo. Por eso, mire qué lindo nuestro Dios, el Señor le da una visión. Yo quiero que usted sepa que siempre que nosotros, el único momento donde tú y yo debemos volver a nuestro pasado es cuando Dios nos lleva. Y cuando Dios nos lleva no es para atormentarnos en nuestro pasado, no es para reclamarnos en nuestro pasado, no es para entristecernos, sino para llevarnos a cerrar capítulos para que podamos disfrutar el nuevo capítulo que Él ha abierto. Jacob entiende esto, el Señor le da una visión de ángeles que subían y bajaban y Jacob tiene una experiencia que él reconoció que necesitaba para poder cerrar ese capítulo. Amén, Elizabeth, Dios te bendiga mucho. Fíjese bien que él, mientras está peleando con el ángel, dice, tú me matas, pero si yo tengo que volver a Betel, algo tiene que suceder conmigo. Y fíjese bien lo que sucede en este encuentro. Y vemos cómo es el mismo Dios que nos lleva a enfrentar estos capítulos. Lo que pasa es que nosotros pensamos que cuando nuestro Dios abre un nuevo camino, Dios deja el reguero atrás. Yo quiero que usted sepa que nuestro Dios es un Dios de orden, que nuestro Dios es un Dios de disciplina. Y que cuando Él abre nuevos caminos es porque ya los viejos Él los cierra. Ahora, para cerrarlos, usted tiene que estar en la disposición de cerrarlos. Hay cosas que le tocan a Dios, hay cosas que te tocan a ti. Fíjese bien, Dios hizo su parte, lo llamó nuevamente a Betel, le dio la visión y le permite tener este encuentro con el ángel. Ahora, le tocó a Jacob pelear con el ángel, entendiendo que él tenía que volver a este pasado, a cerrar un capítulo que no era fácil. Él temía. Dios bendiga a mi viejo en esta mañana. Lindo. Me trajo mi café. Ay, bendice al pastor, Señor. Ay, gracias, Jesús. Fíjense bien, me lo trajo Puya. No sé si me está haciendo una maldad, pero me lo trajo Puya. Fíjense bien, el Jacob, Dios le presenta todo el panorama. Dios prepara el escenario. Pero ahora le toca a Jacob. Y hay momentos donde usted probablemente se pregunta, ¿por qué yo estoy otra vez aquí? Señor, eres tú. Fíjese bien que fue Dios el que permitió este asunto que sucede entre Labán y Jacob, donde Jacob decide que se tiene que separar. Dios lo saca de la bendición, del comfort zone, donde él había estado por tanto tiempo. De momento se levanta este altercado con su suegro.
Hay situaciones que se levantan en nuestra vida con el propósito de llevarnos a un lugar donde antes estuvimos para cerrar capítulos. La única intención de Dios al llevarnos hacia atrás es cerrar capítulos. Moira, Dios te bendiga en esta mañana. Muy buenos días. Es cerrar capítulos. Porque capítulo que no se ha cerrado es capítulo que está abierto. Y capítulo que está abierto es capítulo que el enemigo va a utilizar para mantenernos ahí. Y capítulo también que nos va a obstaculizar ver lo nuevo que Dios está haciendo. Fíjese bien que Él lo lleva hacia atrás. Jacob entiende, yo tengo que regresar, pero yo no puedo regresar de esta manera. I messed it up, yo lo hice mal. Mire cómo empieza Jacob. Hay momentos, hermano, que suceden cosas en nuestro pasado que estuvieron fuera de nuestro control. Hay heridas de nuestro pasado que fueron cosas externas, pero hay otras heridas del pasado que realmente nosotros tenemos que tomar full responsibility. Fue nuestra responsabilidad. Hay cosas que nos persiguen, de decisiones que nosotros tomamos. Y aunque vamos a hablar de otras en el futuro, pero hoy vamos a especificar de esta. Jacob entiende que él había usurpado. Su nombre se lo recordaba todo el tiempo. Y decide, ya que tengo que volver hacia atrás, tengo que volver a Betel, algo tiene que suceder en este monte, algo tiene que suceder en esta pelea. Yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Algo tiene que pasar en mi vida porque yo tengo que regresar. Yo tengo que enfrentar a mi hermano. Hay unos temores en mí. Padre dice, sabemos que es Dios cuando al regresar tendrá como resultado perdonar, restaurar y sanar, porque nada bueno sale de nosotros. El Espíritu pone el querer como el hacer, ciertamente. Ahora fíjate bien que cuando se levantan situaciones como la que se levantó en la vida de Jacob, que hubo este gran conflicto entre él y su suegro y él tiene que salir, a veces nosotros pensamos que es el diablo. Y no necesariamente. Hay conflictos que se levantan para Dios llevarte a cerrar capítulos. Y fíjese bien que cuando Jacob lo hace, lo hizo en obediencia, porque él no sabía lo que iba a suceder entre él y el ángel. Él no sabía que Dios iba a traer restauración y sanidad. La intención de Dios es, el capítulo que tú dejaste abierto con tu hermano, yo te voy a llevar para atrás, pero es para sanar, es para perdonar y es para que you can move on, para que tú puedas seguir a tu propósito. Ahora yo quiero reiterar que durante estos 20 años ese propósito no se detuvo. Dios siguió tratando en diferentes áreas con Jacob. Pero llegó el momento donde Dios dijo, hay un capítulo que dejaste abierto, lo tenemos que cerrar. Son los únicos momentos donde Dios te llevará a tu pasado, es cuando dejaste capítulos abiertos que Dios quiere que los cierre. Fíjese bien que él entonces, en medio de este encuentro con el ángel, dice, tú me matas, pero yo no salgo de aquí hasta que algo no suceda en mí. Fíjese bien que él, en vez de hacerse la víctima, como dice la disciplina de este mes, en vez de hacerse la víctima y decir, mira, pero es que pasó esto, pero es que pasó lo otro, pero es que mi hermano, pero es que, anyway, él no quería la primogenitura. Jacob en ningún momento se justificó. Él pudo haber utilizado el hecho de que Esaú en un momento negoció la primogenitura con él por un plato de lentejas. Él no lo hizo. Él enfrentó y aceptó que él era un usurpador. Él había vivido con esto. Por ende, él reconoce que él necesita un cambio. En ningún momento él dijo, yo voy a pelear con el ángel para que transforme a mi hermano, para que prepare el corazón de mi hermano. Él dijo, yo voy a pelear porque yo necesito una transformación de mente. Yo necesito ser transformado antes de yo enfrentarme con ese pasado. Para yo poder cerrar ese capítulo, yo tengo que ser transformado. Y dice la escritura que en este episodio donde él está peleando con el ángel, entendiendo que tiene que ser transformado, el ángel le hace una pregunta. El ángel abrió ese capítulo que estaba entrecerrado. O sea, tú sabes cuando usted no cierra la puerta completa, pero la deja entreabierta. Así estaba esa puerta. El ángel le dijo, vamos a abrir la puerta. ¿Cómo tú te llamas? Ay, qué linda es la palabra del Señor en esta mañana. El ángel le pregunta en medio de esta pelea, ¿oh, tú quieres ser transformado? Ok, pues vamos a hablar. ¿Sabía usted que hay momentos donde la puerta que nunca se ha cerrado, el capítulo que nunca se ha cerrado, no se ha cerrado muchas veces por falta de una conversación? Hay áreas en tu vida que quizás están abiertas porque nunca tuviste la conversación necesaria que era la llave para cerrar esa puerta. El ángel le pregunta, ¿cómo
tú te llamas? ¿Cuál era la necesidad de que en medio de este forcejeo físico tan intenso, el ángel le pregunte cómo tú te llamas? ¿En serio que mi nombre es tan importante? Well, yes, it was. ¿Sabe por qué? Porque cuando el ángel le pregunta a Jacob cómo tú te llamas, él tiene que reconocer lo que implicaba su nombre, Jacob, que significaba usurpador. Dios lo estaba confrontando con lo que él era por tantos años. Pero siempre que Dios nos confronta con lo que somos, con lo que hicimos, nuevamente es para perdonar, para restaurar, para dar una nueva identidad. Porque fíjese bien que tan pronto él reconoce su nombre, fíjese bien que antes de que el ángel le preguntara el nombre, dice la escritura que él se quedó solo. Versículo 23 del capítulo 32 dice que Jacob se quedó solo. Y hay momentos, hermanos, en que nosotros estamos experimentando soledad. Y yo quiero que usted entienda que la soledad no siempre es negativa. Hay momentos que es el mismo Dios que te quiere solo. ¿Por qué? Porque te quiere llevar a cerrar capítulos en tu vida. Cuando él se quedó solo, tuvo esta experiencia con el ángel le cuestiona cómo tú te llamas, lo confrontó. Marlene Blanco, Dios le bendiga, Dios te bendiga en esta mañana, bienvenida a Disciplina, buenos días. Fíjese bien, lo confronta con su pasado. ¿Cómo tú te llamas? Y cuando él reconoce que se llama Jacob, mire qué lindo lo que dice la Biblia. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. O sea, le estaba diciendo, me llamo impostor, me llamo usurpador. Estaba abriendo por completo la puerta que siempre estuvo entreabierta por 20 años, que siempre lo persiguió, el recuerdo siempre estaba ahí, el temor siempre estaba ahí. Y mire qué lindo lo que dice. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y venciste. Le está diciendo el ángel, por 20 años, no solamente por 20 años, toda tu vida tú has cargado con esta implicación de tu nombre, usurpador. Y por estos 20 años tú has huido de lo que tú hiciste. Pero el ángel le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob. O sea, ya no serás más usurpador. Ya no tienes que cargar con ese peso, ya no tienes que cargar con esa implicación, ya no tienes que cargar con esa vergüenza, ya no tienes que cargar con esa culpa, ya no se llamará más tu nombre Jacob. De ahora en adelante te llamarás Israel por cuanto peleaste con Dios y venciste. Número uno, cuando Jacob llega a tener esta experiencia donde él pelea, él va ahí en obediencia. Lili, un abrazo, un beso para ti y toda tu familia. Fíjese bien, salió en obediencia. Él no sabía que él iba a tener esta clase de experiencia. Número uno. Número dos, él tomó la determinación de pelear con el ángel. O sea, él reconoció que él necesitaba un cambio. No estaba peleando para que cambiaran a su hermano. Él estaba reconociendo, yo necesito un cambio. Hay áreas en mi vida que están inconclusas. Hay capítulos que nunca cerré. Hay conversaciones que nunca tuve, que yo entiendo que tengo que tener, pero yo no puedo hacerlo siendo como yo soy. Necesito un cambio. Y el ángel le dice, por cuanto peleaste, ahora tu nombre se llamará Israel. Porque peleaste con Dios y has vencido. Ay, qué lindo. Ahora fíjese bien. El versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mire cómo dice Jacob, después de haber tenido esta pelea, después de haber sido cambiado su nombre, después de haber sido liberado de su pasado, después de haber sido confrontado con su pasado, dice, fue librada mi alma. Esto implica entonces que el alma de él por tantos años había estado en conflicto. Y de que estamos hablando de un pasado que persigue. Hay gente que vive en conflicto porque nunca cerraron capítulos. Que a veces, hermano, se cierra simplemente con una conversación. DG, Dios te bendiga en esta mañana. Se cierra con una conversación. Hay situaciones en tu vida y en la mía que nunca se hablaron. Seguimos caminando y dejamos ese capítulo abierto y eso nos persigue. Ahora fíjese bien que más adelante
después de haber sido librada su alma. Mire bien como dice Jacob, fue librada mi alma. Parecía que algo lo atormentaba. Dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. O sea, quedó una marca en él. Cojeaba de su cadera. Cuando el ángel lo descoyuntó en medio de la lucha y le cambió el nombre, no le sanó la cadera. Le dejó la cadera descoyuntada. Ahora, esto le iba a recordar, y esto lo que implica es que tú y yo siempre nos vamos a acordar. Nosotros no somos una computadora a la cual le podemos borrar la memoria. Nos vamos a recordar. Esta cadera descoyuntada le iba a recordar para toda la vida a Jacob este encuentro que él había tenido con el ángel. Pero lo que le iba a recordar era el encuentro con el ángel y su transformación de nombre, no lo que él le había hecho a su hermano. Ciertamente tú y yo podemos volver al pasado, pero debe ser simplemente, por eso dice aquí, rechaza vivir y alimentarte de las heridas del pasado. Ahora Jacob tenía la oportunidad de alimentarse de las bendiciones del pasado, no de las heridas. Él no iba a vivir más con lo que él había hecho, sino que iba a vivir con la victoria y la nueva identidad que Dios le había dado a partir de este suceso. Dios le bendiga, Pastor Román. Mis saludos y respeto para usted en esta mañana. Fíjese bien que Jacob ahora, por fin después de 20 años, puede cerrar una puerta que por 20 años estuvo abierta. Dice la escritura que después de este encuentro, él sale de ahí a encontrarse con su hermano. Y fíjese bien que ya Dios había preparado, dice la escritura, Dios había preparado el corazón de su hermano para este encuentro. Dios se había encargado, déjeme recordarle, en el corazón de Jacob ya había una determinación de obedecer a Dios, de volver a Betel, donde él había pactado con él. En el corazón de Jacob había una determinación de aceptar quien él había sido por tantos años. Y había nacido la necesidad de una transformación. Ahora Dios lo lleva nuevamente y ya Dios había arreglado todo. Hay cosas que ya Dios cerró, hay cosas que ya Dios sanó, hay cosas que ya Dios las borró, las quebrantó. Pero nuevamente tú sientes que te persiguen todavía porque nunca cerraste un capítulo. Porque quizás ese capítulo está abierto porque nunca hubo una conversación. Hay heridas que pudieran estar sanas en el día de hoy. ¿Por qué no están sanas? Nuevamente, porque todavía hay un capítulo abierto. Vemos en la vida de Jacob cómo Dios lo lleva de nuevo a Betel con la única intención de transformarlo, de cambiar su identidad, de que ya no viviera preso de lo que implicaba su nombre, que era un usurpador, sino que ahora se iba a llamar Israel. Y este cambio de nombre implicaba cambio de identidad. Y no solamente eso, Jacob experimentaría la sanidad, el perdón. Y cuando hablamos de sanidad, hablamos entonces que a partir de ese momento, Jacob podía continuar hacia su nuevo presente, porque ya esta puerta se había cerrado por completo. Ya no lo iba a perseguir. Ya el recuerdo de su hermano, de la usurpación, de las heridas, del enojo, ya no lo perseguía. Por eso él ahora podía tener un futuro. Si usted se pregunta, yo no quiero vivir en el pasado, yo quiero vivir en el presente, pero todavía las heridas del pasado me persiguen, ¿cómo hago? Analiza 5 puntitos y con esto vamos cerrando. 5 puntitos. Número 1, tienes que soltar. Tienes que soltar. Hay heridas que tienes que soltarlas. ¿Cómo las sueltas? Tienes que enfrentarlas. Mire, hay conflictos en nuestra vida que nos atormentan, que nos hieren, porque nunca los enfrentamos. Fíjese bien que Jacob tuvo un cambio. Su Lady, Dios te bendiga, mi querida. Te amo con mi alma. Hermana Leida, Dios le bendiga. Mis saludos para usted en esta mañana. Fíjese bien, hay cosas que nos atormentan porque tú y yo nunca hemos querido cerrar el capítulo por temor. Jacob tenía miedo. Él tenía miedo de enfrentarse a su hermano después de tantos años. Pero nuevamente, cuando Dios lo llama a regresar a Betel, él actuó en obediencia. Yo quiero que tú sepas que hay momentos donde Dios te permite estar solo. Como dice aquí, Jacob se quedó solo. Pero fue en esa soledad que él pudo tener la pelea con el ángel y pudo
tener esta experiencia que lo llevara a cerrar un capítulo que por 20 años él había dejado abierto. Él nunca le pidió perdón a su hermano. Él nunca lo confrontó. Salió huyendo. Porque hay pasados que nos persiguen y nos atormentan, porque nunca cerramos el capítulo. Y hay capítulos que se cierran a veces tan solo con una conversación. Mire, yo he tenido el privilegio, porque es un privilegio. Love your mother, te faltó a mother. Yo he tenido el privilegio de estar en el lecho de muerte de varias personas muy queridas. Y la realidad es que con cada una de esas personas, y cuando hablo de estar en el lecho de muerte, es que he estado hasta el último suspiro. Ya han muerto prácticamente en mis manos. Y puedo decir que cada una de esas personas en el último suspiro, me han hablado, han abierto sus corazones. ¿Y sabe de qué han hablado? No han hablado de sus victorias, no me han compartido la ropa que tenían, los carros que tuvieron, las cosas que hicieron, los ministerios y talentos que hicieron. ¿Sabe de lo que me hablaron? Cada una de ellas, de cuentas pendientes, de puertas abiertas, de capítulos no cerrados. Y la necesidad, la desesperación y la urgencia de cerrar ese capítulo antes de partir. Cada uno de ellos. Por eso yo hablo en esta mañana con esta certeza, porque es algo que he vivido, que he experimentado y que todavía tengo que disciplinarme en ello. Hay situaciones, inclusive hay relaciones en mi vida que se han roto, no hablando de relaciones románticas, porque obviamente yo he estado casada con mi esposo toda la vida, pero hay relaciones interpersonales en mi vida que se rompieron con ciertas personas que han pasado por mi vida y quizás se rompieron de una manera triste o fea. Son puertas abiertas, pero yo confío que en algún momento de mi vida, y por esto oro intencionalmente, el Señor me regrese a Betel para que yo pueda confrontar a estas personas donde capítulos se quedaron abiertos y podamos tener ese momento de sanidad para yo poder seguir moving on al propósito de Dios. Pero yo quiero reiterar en esta mañana que aunque ese momento quizá no haya llegado, el propósito de Dios no se ha detenido. Ahora yo quiero reiterar de igual manera que habrá momentos donde Dios te lleve a estar solo para que tengas un encuentro, para que quizá en esta mañana puedas reconocer esta disciplina, trabajar en ella, decir, hay áreas en mi vida, hay capítulos que yo dejé abiertos y por eso todavía me persiguen y por eso todavía me atormentan. Y por eso todavía me alimento de ella. Y por eso me detengo en tantas áreas de mi vida. Y por eso digo que no a nuevas experiencias que Dios me ha dado por el temor o por las consecuencias, por lo que estoy viviendo. Hay áreas en tu vida. Mire, hay personas que viven atadas a su pasado por miedo al rechazo. Y toma una confesión. Hay gente que todavía hay cosas que guardan por el temor, como le pasó a Jacob. Era el miedo lo que lo detenía. Y no fue hasta que confrontó ese temor. Y fíjese que ese temor era falsamente infundido. Porque cuando él llegó donde su hermano, ya Dios había trabajado, Dios y el tiempo, Dios a través del tiempo habían trabajado en el corazón de Saúl. Probablemente todos estos últimos años Jacob estaba bajo el temor, sí, ¿qué va a pasar? Mi hermano me va a matar, vamos a tener conflicto. Y la realidad es que cuando él se enfrentó a su hermano era todo lo contrario. Dice la escritura que su hermano lo abrazó, lloró con él. Hay momentos que nosotros estamos bajo la percepción de que nuestros errores, de que nuestro pasado, de que las heridas del pasado van a tener unos efectos en nosotros hoy, cuando la realidad es que ya eso está resuelto, Dios lo hizo. Por eso el Señor dice, olviden las cosas del antaño, ya no vivan más en el pasado. Ahora, fíjense bien, la Biblia no dice que no regreses al pasado, la Biblia dice que no vivas en él. Porque nuevamente hay pasados donde tú y yo debemos regresar para cerrar el capítulo y finalmente salir de él. Fíjense bien, no vivan en él. No dice que no pases por él, dice que no vivas en él. Jacob tuvo que volver a su vida, a su pasado, pero no era para vivir en él, sino para finalmente cerrar ese capítulo y moverse hacia lo que estaba adelante. Que mire lo que dice la Biblia. Dice, ¿no se dan cuenta que yo estoy haciendo algo nuevo? Dice, yo estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados.
O sea, Dios está haciendo algo nuevo, pero probablemente tú y yo no nos damos cuenta porque probablemente hay capítulos en nuestra vida que están abiertos. Y como nosotros decimos, bueno, son del pasado, pero hay cosas que están en la parte de atrás de nuestra cabeza, que te persiguen, que el enemigo siempre trata de utilizarlas para recordarte. Ciérralo. Una vez tú cierres ese capítulo, también le cierras la puerta al enemigo y jamás te lo podrás sacar en cara. ¿Por qué? Porque ya tú lo sacaste. Lo que sale a la luz ya no tiene peso sobre ti, porque ya salió a la luz. En esta mañana, recapitulando. Número 1, tienes que soltar. Número 2, tienes que revisar, modificar y sanar. Todas estas cosas se cumplieron en la vida de Jacob. La escritura dice, no vivas en el pasado. Pero en esta mañana vamos a comenzar el primer día de esta disciplina y más adelante vamos a hablar de otras heridas que nos han hecho personas externas y cómo nos hirieron y nos marcaron. Pero en el día de hoy vamos a hablar de las heridas del pasado que han sido tu responsabilidad y la mía. Y cómo tú y yo tenemos poder sobre esas cosas. Tenemos la responsabilidad, como dijo Caravaggio, de que hay puertas que tú y yo las tenemos que cerrar. Dios prepara el panorama. Dios te hace el llamado a regresar ahí. Dios permite situaciones que te lleven a volver ahí, te saquen de tu comfort zone. Jacob había estado por 20 años con su suegro Labán. De momento se levanta esta situación que parece que es el enemigo, parece que es algo negativo. Excuse me, pero no lo era. Era una plataforma que se prestaba para que Jacob tuviera la experiencia que tuvo con el ángel y de igual manera pudiera cerrar un capítulo abierto en su vida con su hermano. Y fíjese qué linda es la palabra de Dios, que este capítulo no solamente traería sanidad al corazón de Jacob, sino que también lo traía al corazón de su hermano. Todas las esposas de Jacob, todos sus servidores, todos los que estaban con ellos, fueron testigos de este testimonio. Entonces yo me imagino que al Jacob tener esta experiencia con su hermano de sanidad, todas esas personas que estaban alrededor, si alguno de ellos había tenido esta clase de conflicto, habían tenido heridas del pasado, fueron edificados a través de la historia de Jacob y su hermano. Y probablemente se animaron, si él pudo cerrar ese capítulo, entonces esto me da esperanza que yo debo cerrar el mío. La realidad es que cuando dice aquí la disciplina, rechaza vivir y alimentarte de heridas del pasado, no está diciendo que hay áreas en tu vida del pasado que tú no debas regresar, sino que no debes vivir en ellas. Jacob, aunque estaba lejos de este pasado, vivía en su pasado. Pero la realidad por la cual él vivía en su pasado y lo atormentaba era porque él nunca cerró ese capítulo. Y como él podía cerrar ese capítulo, simplemente se trataba de enfrentar a su hermano. Hay cosas que tú y yo tenemos que confrontar. Hoy, cuánto tú y yo le huimos a la confrontación. Y la realidad es que la confrontación es difícil, pero también la otra cara de la moneda es que la confrontación trae sanidad, trae perdón. Cuando hay sanidad y perdón, no solamente tú logras aceptar una nueva identidad, sino que puedes seguir moviéndote hacia adelante para lo que Dios ya ha preparado para ti. Rosy García, Dios te bendiga, mi querida. Un abrazo fuerte para ti, para toda tu familia. Hoy que tu mami estaba enferma, estoy orando por ella. Los quiero mucho. Así que en esta mañana, mi amado, en esta mañana, la disciplina de marzo. Síganos a través de todo este mes donde vamos a darle seguimiento a este tema. Rechaza vivir y alimentarte de heridas del pasado. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivas más en el pasado. Para no vivir en el pasado, tendrías que cerrar los capítulos y las puertas que dejaste abiertas. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No te das cuenta? Te dice el Señor en esta mañana. No te das cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, dice el Señor. Así que en esta mañana cerramos capítulo. Vamos a comenzar a practicar esta disciplina. Este es solamente el comienzo. Cerrando capítulos que nunca se han cerrado. Teniendo quizá conversaciones que puedan cerrar capítulos en nuestra vida que no nos lleven a mantenernos en ese pasado. Debemos ser libres para continuar a lo nuevo que Dios está haciendo, porque mientras miremos el pasado y vivamos en el pasado, no podremos disfrutar el presente que Dios tiene para todos nosotros y que ya establecimos por la Escritura,
que Dios así lo ha hecho. Julie, Dios te bendiga. Muy buenos días, mi querida. Así que Dios le bendiga en este día. Dios le bendiga. Esperamos que usted haya recibido algo en esta mañana. Todos batallamos con diferentes cosas del pasado, unas pequeñas, otras grandes, unas más hirientes que otras, unas de hace muchos años, otras de la semana pasada. Todo lo que no es hoy ya se convierte en pasado. El día de ayer ya es un pasado. La semana que viene vamos a hablar de cómo no dejar que ese pasado crezca, que ese pasado tome más tiempo, porque mientras más tiempo toma, más fuerte se hace y más dura será la batalla. La batalla de Jacob fue con un ángel hasta que rayó el alba, tuvo que descoyuntar una cadera porque nuevamente eran 20 años. Hay cosas que te tomarán un poquito más que otras, dependiendo del tiempo en cuanto tú las hayas guardado y cuánto tiempo tú hayas estado viviendo en ese pasado. Pero también lo vamos a discutir. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Esperamos que esta palabra sea de bendición para usted y para cualquier otra persona con quien usted puede compartir este video. Dele share ahí en ese botoncito de la esquina. Share para que otras personas puedan recibir esta palabra. Y nuevamente hoy comenzamos la disciplina de no vivir alimentándonos de nuestras heridas del pasado. Hay un futuro que Dios ha preparado para todos nosotros y para poder conquistarlo, para poder experimentarlo, tenemos que dejar ir el pasado. Ruthie, Dios te bendiga. Muy buenos días en esta mañana. Así que mis amados, nuevamente que disfruten este día. Permita al Señor que Él traiga convicción de esta palabra y te recuerde y te llame a tu Betel, para que tengas una experiencia y puedas cerrar un capítulo de tu vida que nunca se ha cerrado. Oramos y nos despedimos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por cada uno de los que han recibido esta palabra, por cada uno de los que va a recibir esta palabra a través de un share. Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga convicción, revelando cuál es el lugar donde debemos regresar a cerrar capítulo. En el nombre de Jesús. Hay veces, como dice la escritura en Isaías, ni siquiera nos damos cuenta de lo nuevo que tú estás haciendo, porque hay capítulos que todavía no hemos cerrado. En el nombre de Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, que escudriña la mente y el corazón de los hijos de los hombres, nos escudriñe en esta mañana, nos recuerde, nos haga el llamado de volver a Betel, al lugar donde pactamos contigo, y nos recuerde tu pacto. Y puedas, Señor, tú nos prepares la antesala, tú prepares la antesala para poder cerrar ese capítulo, ser sanado, brindar sanidad a otros, ser perdonado, perdonar a otros y experimentar lo nuevo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús comenzamos este journey durante todo este mes de marzo. Te pedimos que tú nos guíes a mí, a Fanny, a través de este mes para poder ministrar tu palabra a cada área del pasado de cada uno de mis hermanos que nos siguen, para traer sanidad, para lograr ser disciplinado a lo que dice tu palabra y vivir en tu presente y no en el pasado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Amén. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Síganos durante toda esta semana donde le daremos seguimiento a este tema. Comparta el video y nos veremos el próximo viernes a través de su programa Disciplinas Libertadoras. Bendiciones para todos en este día.